El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:51 a.m. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas de la jornada del día de hoy. Hablemos de qué es lo que está pasando. Pasamos ya el tercer fin de semana de confinamiento. ¿Ha funcionado este tema del confinamiento total durante los fines de semana? ¿Cómo lo ve Carlos Zaldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito? ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Silrat, buenos días. Lo vemos con mucha preocupación, como creo que la gran mayoría de ecuatorianos, preocupados por dos razones fundamentales. Preocupados porque el confinamiento no ayuda a bajar la presión que existe sobre las unidades de cuidados intensivos de los diferentes hospitales, y por otro lado, el confinamiento genera muchísima presión económica y quiebra de negocios, lo que conlleva a un nivel de desempleo cada vez mayor en la ciudad de Quito y cada vez mayor en el país. La preocupación sobre todo va porque vamos un año en esta pandemia sin tener un manejo adecuado, y lamentablemente ahora, en vez de haber fortalecido el sistema de salud, en vez de haber ayudado al sector productivo, lo único que tenemos es un sector productivo colapsado, un sistema de salud debilitado, y no tenemos ya muchas más opciones. Ahora, hablando precisamente de este panorama económico complejo, también obviamente el de salud, quisiera saber cuáles son las afectaciones económicas hasta el momento para la ciudad, y dentro de este contexto, cuál también sería la expectativa de pérdidas hasta que termine este confinamiento parcial. El confinamiento parcial de este mes, digamos, de los fines de semana, nosotros hemos calculado que las pérdidas podrían ser de entre 1.200 y 1.500 millones de dólares a nivel nacional. Y de eso, normalmente entre un 40 y un 42% lo absorbe siempre la ciudad de Quito. Entonces estamos hablando de que este fin de semana en particular, al ser un fin de semana del Día de la Madre, se perdieron aproximadamente entre 250 y 300 millones de dólares. La ayuda, dígame, señor. Estos 250 y 300 millones que señala usted son únicamente de este fin de semana de confinamiento del Día de la Madre en Quito. A nivel nacional. Ya. A nivel nacional siempre, sí. Y de eso normalmente, como le decía hace un momento, entre el 40 y el 42% normalmente es lo que absorbe la ciudad de Quito, al ser una de las ciudades más habitadas y con más movimiento económico del país. De alguna manera, el comercio en línea tal vez ha ayudado como para que se reactive, porque, por ejemplo, se incrementó mucho este tema. Vimos, fue particular el tema del Día de la Madre, muchas personas no las pudieron visitar, sin embargo, se activó mucho el servicio de delivery. Entonces, ¿por ahí hubo alguna especie de alivio? El servicio de delivery efectivamente algo ayuda. Nosotros como Cámara de Comercio de Quito tenemos desde hace un poco más de un año atrás, una vez arrancada la pandemia, empezamos a fortalecer nuestra plataforma de comercio electrónico. Sin embargo, y aunque en el mundo, en el último año de pandemia, se han incrementado de manera importante las ventas a través del comercio electrónico, en el Ecuador todavía tenemos mucho camino por recorrer, sobre todo si es que hablamos por el tema de la ciberseguridad. La gente en el Ecuador todavía tiene muchas dudas si introducir de manera segura sus datos en una plataforma local es una buena forma de pago. Adicionalmente a eso, todavía existe mucha gente que necesita ver físicamente lo que va a comprar para poder estar seguro de realizar esa compra. Aquí la cultura del comercio electrónico, insisto, está arrancando. Sí ha sido un poco un alivio en estos últimos meses. Y en el caso de este fin de semana, por ejemplo, la entrega de alimentos y bebidas a través de delivery pudo haber sido sí un alivio para ciertos sectores de alimentos y bebidas. Sin embargo, también se vio caotizado este servicio en algunos casos porque no había el suficiente número de motorizados y de entregas a domicilio, y además se hicieron tanto en Quito, Guayaquil y en las principales ciudades algunos controles policiales y de las agencias de control que también provocaron un poco este caos que se organizó, digamos, el día de ayer. Entonces, en algo alivia, pero acordémonos además que un gran porcentaje de la población ecuatoriana, hablamos que de 7 de cada
10 ecuatorianos tiene un empleo no adecuado, y ellos normalmente, pues acordémonos que no tienen la capacidad ni siquiera de pedir a domicilio los alimentos, con las justas del día viernes a última hora, haciendo filas largas para entrar a los supermercados, tienden a hacer las compras porque son gente, la gran mayoría de ecuatorianos que vive del día a día y que no tienen la capacidad de tener una alacena o un refrigerador lleno todo el tiempo, sino que lo hacen a último momento cuando consiguen los recursos para hacerlo. Y esto también genera aglomeraciones, ¿no? Lo que no se realizaría, por ejemplo, en los fines de semana se está acumulando en jueves, viernes. Vimos también un incremento de personas aglomeradas en diferentes puntos de la capital, sobre todo el día viernes, previo a los festejos y celebraciones del Día de la Madre. Eso es consecuencia neta de la pobreza en la que estamos sumidos la gran mayoría de ecuatorianos. El vivir día a día no nos permite tener una previsión, y los días viernes lo que tratamos de hacer es hasta el último momento tratar de trabajar lo más que se pueda, tratar de vender lo más que se pueda para tener algo de recursos y poder llevar algo de abastecimiento de alimentos y bebidas a los hogares. Por otra parte, los días lunes se vive exactamente el mismo nivel de congestionamiento, tomando en cuenta además que el sistema de transporte público es uno de los principales focos de contagios, no dicho por la Cámara de Comercio, sino dicho también por expertos y gente que maneja los hospitales públicos y privados a nivel nacional. Entonces, ¿por qué se da esa congestión en el transporte público los días lunes? Porque al estar 2 días sin poder producir, la gente necesita desesperadamente los días lunes salir de inmediato para poder tratar de recuperar esos 2 días en los cuales no se le ha permitido facturar ni siquiera un centavo. Vender, comprar, ya que la informalidad es un peso importante actualmente en la economía ecuatoriana. Ahora, hablando precisamente de todo de cómo se encuentra todo este tema en las políticas nacionales, quisiera también preguntarles si ustedes han encontrado algún respaldo, tal vez de las autoridades locales, municipio de Quito, la Secretaría de Producción del municipio. Mire, hemos hecho desde hace meses atrás varias propuestas, porque no solamente en el caso del Ecuador representamos al comercio local, sino también tenemos la fortuna de representar a la Cámara de Comercio Internacional en el capítulo Ecuador, y a través de la Cámara Internacional recibimos muchas propuestas que ya internacionalmente se utilizan, como hay una aplicación gratuita que se utiliza, por ejemplo, en viajes actualmente entre París y San Francisco, viajes pilotos que se están haciendo las pruebas para un código QR que permite a las personas viajar de forma segura, asegurando que los certificados de vacunación o certificados de PCR negativos no pueden ser falsificados de ninguna manera. Eso de una u otra forma ayuda a que el turismo, por ejemplo, en el caso del Ecuador, que es un sector muy golpeado pero muy importante para la economía, se reactive de forma segura, igual que el tema de los espectáculos, de eventos deportivos. No se ha hecho caso a esta herramienta que no tiene ningún costo para el Estado, que tiene un costo muy simbólico para el ciudadano que lo consume, pero el efecto en cuanto a la reactivación económica y al control de la salud es importantísimo y no se ha hecho caso. De otra forma, también hemos presentado a autoridades locales y nacionales la propuesta de la constitución de un fideicomiso para, a través de este fideicomiso, conseguir fondos del sector privado y a nombre del sector público poder realizar las negociaciones y compra de vacunas para que tengamos mayor número de vacunas en el menor tiempo posible para una gran parte de la población. ¿Qué es lo que quiere el sector privado con esto? Tener hasta cierto punto una prioridad para vacunar a las personas que se encuentran en su rol de pagos, y hemos conseguido empresas que pueden donar 1 a 1 la cantidad de vacunas para que el sector público pueda disponer de ellas en los sectores prioritarios, y en algunos casos empresas que están dispuestas a donar hasta un 3 a 1, pero lamentablemente este tipo de iniciativas con este gobierno no han podido salir adelante porque no nos han escuchado. Es decir, nos han escuchado, pero ahí ha quedado. Ahora, entonces, esta iniciativa que me parece muy interesante, ¿ustedes han pensado en llevarla a las nuevas autoridades? Tal vez ya tienen algún tipo de acercamiento, o quienes van a llegar a Carondelet, también la ministra designada de Salud, Jimena Garzón. Así es, sí, estamos ya, obviamente, desde hace algún tiempo atrás en contacto con el presidente electo y con sus autoridades.
Esperamos que ellas tengan mucha más apertura y mucha más inteligencia para manejar en favor de los ecuatorianos una crisis que a este gobierno les ha pasado por encima. ¿Qué les han dicho? ¿Cómo han ido estos dos diálogos? Bastante bien, todavía obviamente ellos están en el proceso de transición con el gobierno actual, pero afortunadamente hemos encontrado muy buenas respuestas por parte de las autoridades ya designadas y esperamos en estos días, en esta semana y la próxima, ojalá y antes del 24 ya podamos tener un plan en conjunto para el 24 de mayo ya poder arrancar sin perder mayor tiempo. Ya no tenemos mucho más tiempo para esperar. Quisiera también preguntarle, Simón Cueva fue anunciado como próximo ministro de Economía. ¿Cuál es la expectativa del sector respecto a su administración? Mire, yo creo que es un tema bastante complejo, luego de 14 años en los cuales se ha manejado la política y la economía del país de una forma desastrosa. No podemos esperar que en 1 o 4 años se arreglen las cosas como si fuera por arte de magia. Yo creo que aquí todos los ecuatorianos tenemos expectativas, pero tenemos que estar conscientes de que tenemos una responsabilidad enorme, todos los ecuatorianos, de sacar adelante al país y tratar de recuperar todo el tiempo perdido que lamentablemente por ideologías equivocadas nos estaban llevando al nivel de crisis económica, de salud, social y de valores en las que vive el país. Finalmente, ya para cerrar, me gustaría conocer si ustedes han escuchado nombres de la persona que podría ocupar el Ministerio de Producción o los perfiles que podrían ocupar en esa cartera, que es precisamente una de las más importantes para el tema de la reactivación productiva del país. Hay varios nombres, ninguno de ellos se ha confirmado hasta la fecha. Hasta el fin de semana, entiendo, seguían en conversaciones para ver quiénes finalmente cumplen con el perfil adecuado para manejar carteras tan importantes. Esperaría yo que sean realmente personas que busquen consensos, que escuchen al sector productivo, que tengan conocimientos del sector público, que es fundamental para poder hacer los correctivos dentro del sector público y trabajar en conjunto con el sector privado. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Carlos Zaldumbide, el es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, hablando precisamente de este confinamiento de fines de semana. Él nos ha dicho que no está ayudando a bajar la presión en las UCI, en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. También nos señala que varias empresas han quebrado, que el incremento en el desempleo en el país sigue en aumento, que no hay políticas claras precisamente ni en el tema sanitario ni en el tema de reactivación económica. Habla de pérdidas de alrededor de 1.200 millones a 1.500 millones de dólares a escala nacional. Un 40% de esas pérdidas están registradas y centradas en Quito. Estamos hablando también de que entre 250 y 300 millones de dólares fue la pérdida de este fin de semana del Día de la Madre a escala nacional. 8 de la mañana con 3 minutos en la primera hora.